¿Ya ven mi presentación? Doctora. Ahí no te escuché, solo te escuché, doctora. ¿Sí la ven? Sí. Ah, ok. No hace falta que la ponga en modo Android. Sí. ¿Una rata? No se pone, ¿verdad? Ah, ya se puso. Ya se puso. Ok. Bueno, hoy vamos a hablar de trastorno por uso de sustancias. Van a ver que en algunas diapositivas tiene un logo de CTO. ¿Por qué? Porque es la misma presentación que utilizo con ellos. Bueno, casi la misma. Ok. Respecto al trastorno por uso de sustancias en niños y adolescentes, se habla que reportes internacionales habla que un 46% de menores de edad, ahí incluyendo en ese costal niños y adolescentes, consumen alguna sustancia, siendo las de mayor impacto, o sea, en este orden, alcohol, marihuana e inhalables. Y hasta el 12% de los niños y adolescentes cumplen criterios de dependencia. En México se registró un incremento en el uso de alcohol. En 2002 era de más o menos 35.6%, pero en el 2011 fue de 42.9%, esto en adolescentes. Las sustancias de mayor consumo son el alcohol, la marihuana y los inhalables. Y existe una relación hombres-mujeres de 7-3, es decir, por cada 7 hombres que consumen, 3 mujeres consumen, ¿no? Algo bien importante es que no hay muchos estudios que se hagan realmente en niños. La mayor parte de los estudios se hacen en adolescentes. Y, sin embargo, pues cada vez vemos más consumo en menores de edad, ¿no? No adolescentes, sino en niños. Yo los más pequeños que he visto, pues 9 años, 10 años, o sea, en realidad la realidad es que cada vez más pequeños están empezando el consumo. Y ahora, ¿qué lleva a un niño o un adolescente a consumir? ¿No? Sobre todo pensando, por ejemplo, en el alcohol. Aquí algo que tienen que saber, sobre todo del el tema de los adolescentes o de los pubertos, es que para ellos lo más importante en este universo, en esa etapa, es pertenecer, ¿no? O sea, no ser el rechazado, pues, o sea, pertenecer a un grupo, tener amigos, sentirse incluido. Eso es para ellos mucho más importante que llevarse bien con sus papás o que les vaya bien en la escuela, etcétera. Entonces es frecuente que incluso hagan cosas que ellos normalmente no harían, o sea, que van en contra de sus valores o lo que creen, con tal de pertenecer, ¿no? Así de importante es. Y si a esto le agregamos a veces, por ejemplo, en el caso de las pandillas o las bandas, que pertenecer a uno de estos grupos, aunque puede ser peligroso simplemente entrar, les pueden otorgar, de pronto son chicos que vienen de familias sumamente desintegradas o violentas, y o sea, entrar a uno de estos grupos en donde se consumen drogas o sustancias en general, pues bueno, además del sentido de pertenencia, pues es un poquito tener un grupo de apoyo, o sea, es tener como alguien que te respalde o que esté medio al pendiente. Y es un decir, porque la verdad es que así como te pueden respaldar, te pueden dar la espalda, ¿no? Entonces, este es uno de los motivos por los cuales es frecuente que se inicie el consumo. O sea, en el caso del alcohol es como para pertenecer a la fiesta y no ser el que no toma, etcétera. Pero pues también puede ser consumir otro tipo de drogas más duras para más bien pertenecer al entorno y no ser el desfavorecido, ¿no? O la víctima y más bien ser como pues de los fuertes o los grandes. También puede ser, pues bueno, buscando el placer que genera el consumo, ¿no? O sea, como una sensación placentera de estar happy o es que así puedo socializar mejor, etcétera. O también tenemos que pensar que suelen ser chicos y chicas que pueden tener depresión, estrés postraumático, ansiedad, incluso, como decíamos, ¿no? De venir de ambientes muy adversos. Y entonces buscan un poquito de bienestar, o sea, de estar como escaparse o evadirse un poco del malestar en el que están, en el que viven. Otro factor muy importante, sobre todo en el consumo de solventes, los solventes como tal, o sea, yo no los he consumido, pero pues son sustancias, yo sí diría, híjole, o sea, es de lo peor que le puedes hacer al cerebro, ¿no? Dentro de todas las sustancias, los solventes sí son una cosa demasiado, demasiado fuerte.
Y además, por lo que entiendo de lo que me dicen los pacientes, es que tampoco es que se sienta muy bien, ¿no? Tampoco es que digan, ay, qué bonito se siente, ¿no? Pero muchas veces aquí entra la parte de la evasión y la otra es que los solventes quitan mucho el apetito. Entonces, es frecuente que, por ejemplo, los niños y las niñas que limpian vidrios o que viven en la calle, o incluso las mamás mismas de estos niños, les dan a inhalar solventes para que no les dé hambre y ya pueden pasar varios días sin comer. También se ha visto que hay un incremento en el consumo para mejorar el desempeño, por ejemplo, el desempeño escolar con los estimulantes o el desempeño en el ejercicio, etcétera. Y la última causa, y es ahora sí que la más frecuente y a lo mejor la más obvia, pues por experimentar, ¿no? O sea, por no ser el que no la probó y por ver a qué se siente, ¿no? Aquí también, pues algo bien, a lo mejor, o sea, muy obvio, es que los niños y los adolescentes, incluso muchos adultos, somos de esta mentalidad de, es que a mí no me va a pasar eso, ¿no? O sea, a mí no yo no voy a tener esa consecuencia, ¿no? A mí por supuesto que no me va a pasar, porque a mí nunca me ha pasado nada malo y por qué me va a empezar a pasar ahorita. Entonces, por eso es que muchas veces se atreven a hacer cosas que en cualquier otra circunstancia dirías, claro que no, no, porque estás haciendo eso. Pero pues le pierden miedo a esta parte de la experimentación. Ahora, como factores de riesgo en el consumo de niños y adolescentes es el haber tenido experiencias adversas en la niñez, ¿no? Como maltrato, abuso físico, abuso sexual, este, por ejemplo, historia de familiares que están en la cárcel, todo ese tipo de experiencias adversas se pueden relacionar con el consumo de sustancias después. Hay un factor genético que es importante y es innegable, nada más tomar en cuenta que solamente eso nos deja con más vulnerabilidad, ¿no? Pero no automáticamente va a hacer que consuma. Eh, lo que sí puede hacer la genética es que alguien que consuma, a lo mejor si no tiene la genética no se va a hacer adicto, pero alguien que consume y sí tiene la genética tiene más posibilidades de desarrollar una adicción. Se ha visto, perdón, se ha visto también que hay mayor riesgo en niños y adolescentes que tuvieron exposición prenatal a alcohol u otras drogas. Obviamente la falta de supervisión, ¿no? O sea, que ahorita cada vez más hay niños y niñas y adolescentes que están solos todo el día porque pues los papás tienen que trabajar, ¿no? Tampoco es que están perdiendo el tiempo. Pero, pues, sí, o sea, no hay ningún momento en donde se puedan dar cuenta que este chico o esta chica está en algo malo, ¿no? Está en algo raro. Y finalmente, pues tener compañeros o amigos que usan drogas, porque pues se va normalizando, se va haciendo como, ah, bueno, si ella lo hace y está normal, está bien, pues, ¿cuál es el problema? Ahora, aquí es importante que vamos a dividir a la mayor parte de las sustancias en las que tienen efecto estimulante y las que tienen efecto sedante. Los estimulantes serían buenos ejemplos, la cocaína, las anfetaminas, la cafeína, el éxtasis y también el tabaco. Y ejemplos de sedantes, pues por ejemplo sería el alcohol, los opiáceos, cuyo antídoto para la respuesta al examen es la naloxona y la naltrexona, todas las benzodiazepinas, que el antídoto es flumacenil, los barbitúricos y los antihistamínicos. También hay otras sustancias que no entran en ninguna de estas clasificaciones, pero pues estas son las principales. Entonces, en un caso clínico, que eso es lo que les podrían preguntar, va a ser un caso clínico donde les van a poner signos vitales y algunos síntomas. Entonces, aquí está, de hecho, bastante sencillo. Si yo veo los signos vitales todos a la alta, ¿no? Es decir, hipertermia, taquicardia, hipertensión, taquipnea, aparte piel sudorosa, roja, caliente, náuseas, temblor, los reflejos incrementados, ansiedad, psicosis y midriasis, tengo que sospechar tres cosas. O esa persona está intoxicada por estimulantes, o esa persona está en un síndrome de abstinencia a sedantes, o está teniendo una reacción adversa a algún alucinógeno. Ahorita les voy a decir más o menos cómo se puede identificar eso. Y por el contrario, si a mí me llega, o sea, si les ponen un caso en el examen donde vean los signos vitales todos a la baja, ¿no? Hipotermia, bradicardia, hipotensión, depresión respiratoria, estreñimiento, hilio paralítico, miosis, piel pálida, seca, fría, sedación y coma, tenemos que pensar en una intoxicación por sedantes. Entonces, si todo está hacia arriba y el paciente todo agitado y acelerado, vamos a sospechar en intoxicación por estimulantes, abstinencia, sedantes,
o una reacción adversa a alucinógenos. Y si todo está a la baja, intoxicación por sedantes, no hay más. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? No. Está fácil, ¿no? Hasta eso. Ok. Ahora, entonces, como decíamos, ¿no? En el caso de cuando están los signos hacia arriba, tenemos que pensar que puede ser una intoxicación o puede ser una abstinencia. Y yo como demonios voy a saber eso. La intoxicación es inmediata, ¿no? La intoxicación te acaba de decir, ¿cuándo fue su último consumo? Bueno, pues fue hace media hora, pues ok, entonces está intoxicado. Y la abstinencia es diferida, o sea, es después de haber pasado algunos días sin haber consumido. ¿No? Entonces eso nos puede dar la pauta de si me estoy enfrentando a una intoxicación o a una abstinencia. Ahora, para hablar de abuso de una sustancia, que generalmente es a lo que nos referimos, o sea, ya esta parte de dependencia incluye otros criterios, pero bueno, el abuso es el consumo prolongado, o sea, durante al menos 12 meses, a pesar de que ya ocasiona problemas, ¿no? O sea, a pesar de que ya la persona deja poco a poco sus obligaciones laborales o de la escuela o domésticas, cuando ya empieza a haber incluso problemas legales, como por ejemplo es que manejé en estado de ebriedad, es que ya me detuvieron, es que me peleé, es que ya me corrieron de la casa, ya me corrieron del trabajo, o cuando implica un riesgo físico. Aquí un buen ejemplo es cuando es que aunque tenga gastritis, colitis, lo que sea, no puedo dejar de tomar. O aunque tenga COVID, no puedo dejar de fumar, ¿no? Entonces, estas situaciones ya nos plantean una situación de abuso. Que, ojo, en niños y adolescentes, el consumo normal es cero. O sea, no es normal que un niño, una niña, un adolescente sea como pues sí, mis papás me dejan tomar en fiestas. No, eso no es normal, eso no debería de pasar. Y es bien frecuente, o sea, lo que los papás dicen, no, pues si se va a poner borracho, que se ponga en mi casa, pues híjole, o sea, que no pueden estar haciendo eso. No está bien, o sea, la idea es que posterguemos el inicio de cualquier sustancia lo más que se pueda, o sea, en niños y adolescentes definitivamente no. Y por lo tanto, cualquier tipo de consumo en niños y adolescentes se consideraría abuso. ¿Por qué? Porque no deberían estar consumiendo, porque implica problemas necesariamente. Y obviamente también en este costal tendríamos que pensar, si yo estoy consumiendo una sustancia ilegal, pues entonces estoy incurriendo en abuso, ¿no? O sea, no en abuso de la sustancia de estar consumiendo mucha, sino que estoy consumiéndola a pesar de que eso implica un riesgo. ¿Cuál riesgo? Pues que el que me cachen y me metan a la cárcel, nada más. Para hablar de dependencia, durante al menos un año tienen que estar presentes 3 o más de estas consecuencias. La primera es la tolerancia, que esto quiere decir que yo cada vez necesito más sustancia para obtener el mismo efecto. O sea, a mí ya no me hace una cerveza, ya le tengo que tomar 2, luego 3, luego 4, etcétera, ¿no? El otro criterio es la abstinencia. Eso quiere decir que cuando yo no consumo, cuando ya pasa un tiempo sin que yo consuma, me siento muy mal. Entonces empiezo a sentirme muy ansioso, muy irritable, se puede estar sudando, temblando, etcétera, ¿no? Ojo, que muchas veces la abstinencia es tan severa que las personas continúan con el consumo no por el efecto placentero que produce la sustancia, sino para evitar los síntomas de abstinencia. Entonces, la verdad es que nunca se sienten bien, más bien se sienten mal todo el tiempo, pero si no consumen, se sienten peor, ¿no? Tiene que haber un consumo durante más tiempo o en mayor cantidad de lo deseado y haber hecho intentos por dejar de consumir y no haberlo logrado, ¿no? Empleo de mucho tiempo para estar consiguiendo la sustancia o recuperándose de los efectos. Y el uso continuado a pesar de que ya hay problemas o conocer los problemas relacionados. ¿Hasta ahorita alguna duda? Doctor. Ok. ¿Alguien había visto este modelo o alguien conoce este modelo? No. Bueno, actualmente, o sea, antes los modelos de tratamiento del consumo de sustancias eran bastante rígidos, ¿no? O sea, era como, tienes que dejar de consumir, punto, ¿no? Y si ya llevas un tiempo sin consumir y de pronto consumes, entonces vuelves al punto 1 y vuelves al inicio y todo vuelve a empezar porque ya otra vez eres un adicto, ¿no? Ahorita nosotros ya sabemos que eso es irreal. Ja.
O sea, eso no funciona para nadie, y más bien al contrario, ¿no? O sea, la verdad es que desmotiva muchísimo a los consumidores cuando ya llevaban un rato sin consumir y de pronto pueden tener una recaída y decirles, no, pues chin, ya no puedes venir al grupo, eso los desmotiva muchísimo. Y entonces ya otra vez no vuelven a hacer un esfuerzo por dejar de consumir, más bien se vuelcan al consumo. Ahorita hay dos formas de abordar el tema de las adicciones, que de entrada, bueno, no me voy a meter mucho en eso, pero en la parte política, en esta administración al menos, bueno o malo, no me importa ahorita, se está viendo las adicciones como un problema médico, no como un problema legal, y eso no está del todo mal. Y también el abordaje se da, es un tema que se llama, y lo pueden buscar en internet, está muy interesante, es algo que se llama es como el sistema de prevención de riesgos o de prevención de daños. Ahí lo que nos dice es, pues bueno, no se puede rehabilitar a un adicto que ya se murió, un adicto muerto. Entonces, la idea es tratar de hacer todo lo posible porque esta persona con adicción primero que nada, no se muera. Entonces, es como un poco decirles, a ver, si puedes dejar de consumir, deja de consumir. Si no puedes dejar de consumir, al menos bájale. Si no le puedes bajar, al menos no le aumentes. Y si no puedes no aumentarle, al menos no empieces a consumir otra sustancia. Y así nos la podemos llevar a, bueno, al menos no te inyectes con jeringas que encuentres en la calle, ¿no? O sea, todo esto para ir minimizando los riesgos, porque vamos a toparnos con pacientes que dicen, es que yo sí quiero dejar de consumir, pero ahorita no puedo dejar de consumir todo. Bueno, entonces podemos hacer un approach un poquito más gradual. Entonces, el modelo de Prochaska y Clemente nos habla de las fases de proceso de cambio. ¿Cuál cambio? Cualquier cambio, pero se utiliza muchísimo en adicciones. Aquí contempla la fase, ahora sí que de precontemplación, que es cuando yo digo, yo no tengo un problema, yo tomo lo que quiero y cuando quiero dejar de tomar, lo dejo de tomar, yo no tengo para nada una situación. Bueno, eso se llama precontemplación. La contemplación es cuando yo ya empiezo a decir, bueno, quizás sí es cierto, quizás sí tengo un problema, la verdad es que sí, a veces no puedo dejar de tomar, puede ser que sí esté necesitando ayuda, ¿no? Esa es la fase de la contemplación. Después la fase de preparación, en donde yo empiezo a buscar cómo le voy a hacer, ¿no? Como decir, bueno, a ver, voy a buscar qué recursos hay, voy a ver cómo le hago para entrar a algún grupo, a lo mejor de AA, algo, ¿no? La acción es cuando ya, de hecho, yo ya estoy en un programa, cuando ya estoy en un terapias de grupo, cuando ya vi el psiquiatra, etcétera. La siguiente fase, pues, es el mantenimiento, ¿no? Digamos que ya lograste suspender tu consumo, pues bueno, mantenerte sin consumir la mayor cantidad de tiempo posible. Pero fíjense cómo en este modelo también se contemplan las recaídas. O sea, es decir, desde el principio nosotros ya sabemos que existe la posibilidad de una recaída y no pasa nada, ¿no? O sea, es mucho decirle, ¿sabes qué? Si tienes una recaída, al día siguiente no consumas y ya. O sea, pero no pienses, no, es que como ya consumí, ahora sí ya valió gorro y voy a tener que empezar desde cero. No, eso es súper cansado y súper desmotivante. Más siempre decimos, no, las recaídas están contempladas. Yo ya sé que esto no es sencillo. La idea es que cada vez sean menos frecuentes hasta que alcances una remisión estable. ¿Tienen alguna duda de lo que acabo de explicarles? No, doctora. Ok. Ahora, hablando específicamente del alcohol, y en realidad no me voy a tener mucho en el explicarles de las sustancias, sino más bien del alcoholismo. Hay, o sea, los factores relacionados con la parte, digamos, mental, tenemos dos patrones principales, ¿no? Dentro del alcoholismo primario. Uno es el bebedor excesivo regular. Estas son las personas que a lo mejor diario toman grandes cantidades de alcohol. Esas que dicen, es que bueno, yo diario me tomo una botella de vino con la cena, ¿no? Esas personas ya de plano casi nunca se les sube porque ya tienen una tolerancia pero brutal. Y estas personas, bueno, suelen tener una personalidad dependiente o evitativa, son los que más bien como que consumen solos, etcétera. Y estos tienen mucho, mucho riesgo de desarrollar específicamente una dependencia, ¿no? Y el otro es el bebedor excesivo irregular. En este patrón entran las personas, por ejemplo, que dicen, es que yo casi nunca tomo, pero cuando tomo, bueno, o sea, aguas, ¿no? O sea, que se ponen súper violentos o el blackout, etcétera, ¿no? Entonces, estas son personalidades más bien impulsivas. Esto es bien frecuente en adolescentes, por ejemplo,
y más bien ellos a lo mejor no es frecuente que desarrollen dependencia al alcohol, pero sí que se puedan morir de una intoxicación etílica. El alcoholismo secundario, pues bueno, se presenta como complicación de otras enfermedades psiquiátricas, ¿no? O sea, que a raíz de una depresión, de un trastorno de angustia, de estrés postraumático, como para ayudarme a sentir mejor, entonces empiezo a consumir alcohol, porque como quiera el alcohol es un depresor. Y respecto a los factores relacionados con el consumo, sabemos que las personas que desarrollan alcoholismo empiezan a consumir alcohol a la misma edad que los que no desarrollan alcoholismo, pero empiezan a aumentar el consumo más o menos en la tercera década de la vida. Es decir, digamos, en la secundaria, que está pésimo, o en la prepa, o sea, es más frecuente que sí, no, vamos a tomar y vamos a hacer y las aguas locas y lo que quieran, pero llega un momento justo en la tercera de la década de la vida, donde la verdad es que ya empiezan a cambiar las prioridades, ya empiezan a hacer otro tipo de actividades y se empiezan a moderar las personas que no van a ser alcohólicas, pero no falla que uno u otro amigo del grupito, si es así de lunes a las 11 de la mañana, ¿qué onda? ¿Quién jala? Vamos a tomar. Pues, dices, no inventes, estamos en el trabajo o estamos en la escuela, ¿no? Bueno, ellos precisamente sí ya van a tener mayor riesgo de desarrollar alcoholismo y empezar a juntarse con otras personas que también son alcohólicas. Y bueno, los primeros problemas secundarios del consumo de alcohol se empiezan a dar entre los 20 y los 40 años. Ahora, los problemas relacionados al consumo agudo, pues está la intoxicación aguda típica, la que todos conocemos. La intoxicación idiosincrásica, ¿alguien sabe qué es? Idiosincrática, no. No. La intoxicación idiosincrásica es cuando te dice la persona, ¿sabes qué? Es que antes necesitaba consumir así, no sé, 3 cervezas para ponerme borracho y ahora con que me tome una me pongo súper mal. O sea que es como una tolerancia inversa. En lugar de que cada vez necesiten más alcohol para llegar al mismo efecto, cada vez necesitan menos alcohol. Aguas, si a alguien de ustedes le suena, esto se relaciona con alteraciones cerebrales. O sea, puede ser una buena idea tomarse un electroencefalograma. O sea, no es tan normal. Y la amnesia lacunar, que son los famosos blackouts, ¿no? Que de pronto estás en una fiesta y cuando despiertas, quién sabe dónde estás, con quién, etcétera. Y aquí pues, el problema es que obviamente se presta, lamentablemente, a la vulnerabilidad que puede ser que te roben la cartera, que abusen sexualmente, etcétera. Todas esas cosas que por supuesto que no es culpa de la persona que se intoxicó, sino del que le robó la cartera o quien abusó sexualmente, y eso se puede ocasionar por una amnesia lacunar. En cuanto a los niveles de alcohol, pues bueno, entre punto 3 y punto 4, pues ves como estar medio happy, ¿no? Como pues, desinhibido, como vamos a bailar, disminución en la atención, y bueno, hay disminución en el tiempo de reacción con pérdida de la precisión. Entre 0.5 y 3.3 gramos por litro ya es una buena borrachera, ya hay incoordinación, trastornos en la marcha, disartria, nistagmo, esta hipoestesia, entonces de ahí vienen los borrachazos, ¿no? De que al día siguiente, no manches, ¿en qué momento me pegué? Y claro, clínica vegetativa, ¿no? Hipotensión, náuseas, vómitos y sudoración. O sea, aquí ya perdiste el estilo cañón. Y más de 3.4 gramos por litro, ya estaríamos hablando como del borrachito que está acostado en un cartón afuera del Oxxo, ¿no? O sea, depresión respiratoria, incontinencia de esfínteres y coma. Ahora, la abstinencia de alcohol se da más o menos entre 5 y 10 horas después de interrumpir la ingesta y alcanza su máximo más o menos entre 2 y 3 días después de consumir de haber consumido y cede en una semana. O sea, imagínense la peor cruda que hayan tenido en el planeta, pero que dure una semana entera, ¿no? O sea, se siente horrible. Y bueno, el riesgo de que un síndrome de abstinencia leve se convierta en grave es mayor si es un varón mayor de 40 años, que lleva consumiendo más de 8 años y que tenga marcadores biológicos de consumo excesivo, es decir, que ya hay alteraciones bioquímicas relacionadas con el consumo. El delirium tremens, pues es la presentación más grave de abstinencia. Se presenta en un 5% de los alcohólicos y aquí habría un síndrome confusional agudo con desorientación, mucha inquietud, agitación, clínica vegetativa, ilusiones, alucinaciones y, perdón, aquí también puede haber convulsiones. Cuando hay convulsiones es
un marcador de mucha gravedad. Y entre el 10 y 20% de las personas que desarrollan delirium tremens se pueden morir. O sea, si no se atienden a tiempo, ¿no? El tratamiento de la abstinencia al alcohol, cuando es una abstinencia leve, podemos utilizar benzodiazepinas, de vida media larga o media para que no ocasionen otro problema, ¿verdad?, de adicción. Y en el caso de que ya hubiera una cirrosis o una insuficiencia hepática, podemos utilizar lorazepam. Y el tratamiento de una abstinencia grave, como sería el delirium tremens, o si se presentan convulsiones, necesariamente es hospitalización. Y tenemos que dar todo el sistema de soporte, checar la nutrición, checar que no esté deshidratado. Complejo B, benzodiazepinas y B y magnesio para prevenir las convulsiones. Ahora, una vez que ya consideramos que un paciente está desintoxicado, que son como 2 semanas después del último consumo, ya tenemos que suspender las benzodiazepinas, ¿no? Ya no tienen ningún tipo de indicación. Y entonces más bien vamos a utilizar las terapias psicosociales, ¿no? Como por ejemplo los grupos de autoayuda, en este caso AA, que por cierto, pues, son de los que más evidencia tienen a largo plazo. Aunque ellos no están como muy de acuerdo que se utilicen medicamentos, etcétera. La verdad es que nosotros sí los utilizamos bastante. Ahora, ¿qué medicamentos nos pueden ayudar para la dependencia al alcohol? Está el disulfiram, ¿no? Que es un inhibidor de la aldehído deshidrogenasa. Y aquí lo que pasaba era que las señoras se lo daban al esposo antes, o sea, escondido en la sopa o sabe Dios, para que cuando tomaran alcohol se sintieran pésimo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque produce una acumulación de acetaldehído y entonces hay una sensación de mucho malestar, náuseas, ahogo, hipotensión, taquicardia, vértigo, o sea, se sienten terrible. Y entonces la idea es así como de que el señor diga, no, ya no vuelvo a tomar, me sentí pésimo, ¿no? La verdad es que este medicamento a largo plazo no funciona mucho. En los casos en los que llega a funcionar es cuando el paciente alcohólico ya lleva un tiempo sin consumir y él mismo lo pide, ¿no? Así como para que yo sepa que si tomo me va a sentir pésimo. Y algunos fármacos antiapetencia, anti-craving, puede ser la naltrexona, que es muy difícil conseguirla en México, igual que la camprosato. Pueden ser los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, sobre todo cuando está asociado a una depresión o un trastorno de ansiedad. Puede ser topiramato y gabapentina. Todos estos pueden ayudar a disminuir, o sea, ya una vez que el paciente ya dejó de consumir y pues para evitar que vuelva a reincidir, podemos utilizar estos medicamentos. Si no se abandona el consumo, la esperanza de vida se acorta como 15 años. Puede haber cardiopatías, cáncer, accidentes y suicidio. Y hay que saber que hasta el 40% de los pacientes con dependencia a etanol recae después de la suspensión. Entonces, por eso es pues importante, o sea, antes era como más como, ay, qué chistoso, sí, hay que darles de tomar, pero pues, como ven, es un problema grave. Ustedes en su estado es de los estados con mayor alcoholismo. Entonces, sí es un tema importante, pues, al menos lograr que los adolescentes retrasen el inicio de consumo de alcohol lo más que se pueda. Respecto a los opiáceos, bueno, pues son derivados de la amapola. Los agonistas puros mayores es la morfina, heroína, metadona, oxicodona y el fentanilo, que es el más potente. Agonistas menores es la codeína, el propoxifeno y el tramadol, que si se fijan son algunos componentes de algunos jarabes o algunos analgésicos. Y la loperamida es un opioide. Y bueno, como agonista parcial pudiera ser la buprenorfina y antagonista puro la naloxona y la naltrexona. La verdad es que en México el tema de consumo es muy geográfico, ¿no? O sea, se distribuye, es muy diferente a qué la sustancia que consumen con mayor frecuencia en el norte del país, que en el centro del país, que en el sur del país. En general, los opiáceos, en México al menos, son caros y no son tan fáciles de conseguir. En Estados Unidos tienen un problema grave de opiáceos porque allá los prescriben como que con mucho descuido, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos mucho más problema con los inhalantes, con la cocaína, etcétera. Yo la verdad es que los mayores consumidores de opioides que he visto son médicos o son enfermeras, ¿no? O sea, son simplemente por la facilidad para conseguirlos. Los de usos médicos, pues bueno, es analgesia sin techo analgésico, no tiene acción antipirética, no sirve en dolor neuropático,
y, bueno, se puede utilizar como antidiarreico o como antitusígeno. En la intoxicación aguda, como quedamos, es todo lo que sería de intoxicación a sedantes, entonces todo es a la baja. Disminución del nivel de conciencia, miosis, bradicardia, depresión respiratoria. El tratamiento sería naloxona y cuidar el síndrome de abstinencia porque se siente espantoso y no hay nada más que darle al paciente. O sea, porque se va en la abstinencia, pues se va a agitar, se va a poner agresivo, se va a poner irritable, se va a sentir muy, muy mal, muy acelerado. ¿Qué más de esta cuestión? Doctora, Sí, o sea, la dígame. naloxona, a pesar de ser el antídoto para este tipo de medicamentos, o sea, si el paciente está en abstinencia, el tratamiento de todos modos debe ser ese. O sea, por lo que, o No, sea, lo que pasa es que como lo estoy pensando como intoxicación. Entonces no sé exacto. si es como que, si está No, indicado como tal en la abstinencia. no, en la abstinencia no. Ok. Sírveme, sí, o sea, puede tener un efecto, como veíamos, como, no, en el caso del alcohol, para disminuir un poquito la apetencia, pero no para la abstinencia. La naloxona Ok. es el antídoto para la intoxicación. O sea, es que la realidad de la vida es que cuando llega un paciente intoxicado de lo que sea, ustedes la mayor parte de las veces no van a saber qué consumió, lo van a inferir por la sintomatología. Entonces, lo que se llega a utilizar, ya no se utiliza según yo, pero antes se utilizaba algo que le llamaban cóctel de coma. ¿Alguien lo ha escuchado eso? Así. No. O sea, sí, pero no me acuerdo qué era. El cóctel de coma era, haz de cuenta, cuando yo dijera, este cuate tiene una intoxicación por sedantes, no sé cuál, entonces yo le voy a dar el antídoto para todos, ¿no? Entonces les pasaban naloxona, flumacenil, o sea, como de, no me voy a poner a averiguar qué tiene. Yo le voy a dar tratamiento como si tuviera cualquier sedante, pero eso ahorita ya no se utiliza, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la intoxicación a las benzodiazepinas, digo, a menos que se combinen con alcohol, la verdad es que de intoxicación de benzodiazepina es muy, pero muy difícil morirte, ¿no? Entonces, cada vez se utiliza menos incluso el flumacenil, más bien por lo que intentan es el lavado de estómago. Pero como los pacientes no tienen lavado, digo, no tienen palabra de honor, o sea, a mí si me llega un paciente que me dicen es que se tomó unas pastillas, yo tengo que asumir que se tomó 200 pastillas. No puedo decir, ay, seguro se tomó 3. Pues no, aunque el paciente me diga, ay, nada más me tomé una, ni modo, yo no sé, no puedo confiar en ti. Entonces yo tengo que dar tratamiento como si realmente estuviera mucho más grave. ¿Sí me explicó? ¿No? Entonces, insisto, cuando les llegue a ustedes, no les va a llegar así de, ay, facilísimo, seguro se está borracho. La verdad es que quién sabe, ¿no? O sea, no sabemos, se parece muchísimo. Va a haber algunas pistas que nos pueden orientar, pero la verdad es que muchas veces nunca sabemos de qué demonios se intoxicó. En el síndrome de abstinencia, como insisto, como veíamos en el primer cuadro, sería disforia, diarrea, dolor muscular, rinorrea, midriasis, fiebre, piloerección, sudoración, bostezos, insomnio y ansiedad. Ahora sí, el tratamiento de la abstinencia y el tratamiento de la adicción como tal, o sea, de alguien que diga, yo ya no quiero consumir opioides, yo ya no me quiero inyectar heroína, por ejemplo, lo que se hace es un tratamiento de sustitución con metadona. La metadona también es un opioide, pero o sea, está muchísimo más regulado como con uso médico. Entonces, no sé si ustedes habían escuchado de estos lugares, pero bueno, hay clínicas de metadona en donde los pacientes literal van con una receta y los médicos les administran la metadona con todo el cuidado de signos vitales, etcétera. Ellos se quedan ahí durante el tiempo que les dura la intoxicación por metadona y después ya se van. Y la idea es que ese tratamiento sea o sea, la dosis de metadona que se administre cada vez sea menor hasta poderlo suspender. Les puede sonar raro, porque sí, obviamente el argumento es cómo, pero pues estás intercambiando una droga por otra. Ahí la respuesta pues es que sí, ¿no? O sea, porque en este pensamiento de que lo que nosotros queremos es disminuir las posibilidades de que este paciente se muera, es mucho más seguro para él que yo, un médico, en un ambiente controlado, lindo, limpio, le administre metadona, a que esta persona sabe Dios a dónde vaya a conseguir heroína, seguramente en una forma ilegal, seguramente no va a ser en un lugar limpio, es muy probable que tenga una sobredosis, etcétera. Por eso es que así se estila.
Yo me acuerdo, yo tuve una paciente que tenía dependencia a nalbufina. Pobre, parecía alfiletero. O sea, todas las venas que se pueden imaginar, todas las tenía ponchadas, todas, hasta de los pies, todas. Pero la metieron a la fuerza a un centro de desintoxicación y toma la que ahí se entera que está embarazada. Y entonces, ahí es cuando ella decide ya dejar de consumir. Y lo que tuvimos que hacer, porque pues no le podíamos dar tampoco metadona, fue encomendarnos a Dios y dejarle este tramadol. Y así se la llevó y le fue bien. El bebé nació bien, ella está bien. Pero bueno, como ven, está complejo, no es tan fácil. ¿Dudas con opiáceos? Doctora. Eso también puede ser que lo vean, por ejemplo, de, uy, se tomó el jarabe para la tos, eso les encanta. Y se parece que están borrachos. La cocaína, bueno, está derivado del eritroxiloncoca y la hoja contiene un 1% de cocaína. Tiene una vida media de 1 hora, se puede esnifar, fumar, inyectar. Y cuando se consume junto con etanol, se produce cocaetanol, que alarga el efecto de la cocaína. Entonces, muchas veces se hacen fiestas combinándolo cañón, ¿no? Y bueno, bloquea la recaptura de aminas, sobre todo de la dopamina. En intoxicación vamos a ver todo a la alta, estimulación, euforia, disminución del cansancio, por eso es una droga que se utiliza mucho, por ejemplo, en los traileros, los periodistas o en otras ocupaciones que les implique estar despiertos mucho tiempo. Hay midriasis bilateral reactiva, bruxismo, movimientos estereotipados, aumento de todos los signos vitales y son frecuentes las alucinaciones e ideas delirantes paranoides. No hay antídoto para la intoxicación de cocaína, pero se puede manejar con benzodiazepinas. La dependencia se debe de manejar con base en un abordaje psicosocial de grupos de autoayuda, terapia individual, terapia grupal, terapia familiar, etcétera. Y pueden funcionar también ahí los antidepresivos y el topiramato para prevenir la recaída. Y en cuanto a cannabis, bueno, es derivada de cannabis sativa, el componente psicoactivo principal es el gamma 9 tetrahidrocannabinol, y aquí sí, pues bueno, se puede inhalar, se puede ingerir, es muy lipofílico, y eso tiene, o sea, eso es algo bien interesante, porque gracias a que es muy lipofílico, es que dura muchísimo tiempo en orina, ¿no? Entonces lo pueden detectar 2, 3 meses después del consumo en grandes consumidores, ¿no? La otra cuestión es que por eso es que hay un mito, que es mito, de que no existe la dependencia a la marihuana, porque no existe la abstinencia a la marihuana. O sea, yo les aseguro que sí existe, yo ya la he visto, ¿no? Y además es horrible. Pero este mito viene de que, hagan de cuenta, ustedes consumen marihuana, ¿no? Determinada cantidad y se almacena en la grasita, la poca o mucha que tengan. Entonces, aunque ustedes ya al día siguiente no consuman, esa marihuana que se quedó almacenada se va liberando poquito a poquito a través del tejido adiposo hasta que ya se elimina por completo. Entonces es como una discontinuación, o sea, es como si yo solito le fuera reduciendo a la cantidad que fumo hasta suspenderla. Por eso es que no produce una abstinencia tan rápido ni tan fuerte, pero sí la produce. Y sí hay personas que son dependientes a marihuana y es bien complicado quitarla porque cada vez está más normalizado, ¿no? Bueno, utiliza los mismos receptores endógenos cannabinoides y potencia la dopamina. Y en la intoxicación, pues bueno, reduce la concentración y la abstracción, aumenta la sociabilidad, hay una euforia ligera, les da el payaso, puede haber alteraciones perceptivas, que es como que el tiempo pasará más lento. En algunas personas la intoxicación no es nada agradable porque puede producir ideación paranoide o hasta crisis de pánico. Y bueno, puede producir hiperemia conjuntival, sequedad de boca y taquicardia. Algo importante es que yo les diría, bueno, a ver, sí, en el uso crónico puede ocasionar el riesgo de desarrollar esquizofrenia en menores de 25 años. Ahí les va la explicación de eso. La esquizofrenia, más bien, la marihuana no da esquizofrenia. Lo que pasa es que tú tienes una vulnerabilidad, ya sea genética o por antecedentes perinatales, pero esa vulnerabilidad no es suficiente para desarrollar ya la esquizofrenia. Pero hay personas, por ejemplo, tengo muchísimos pacientes que su primer episodio psicótico o su primer episodio maníaco fue después de haber fumado un cigarro de marihuana, uno.
Eso sí puede pasar, ¿no? Y entonces esta persona, que era un niño, que a lo mejor el trastorno bipolar se le iba a detonar hasta los, qué sé yo, 30 años, o igual y nunca se le detonaba, por haber consumido marihuana. Este chamaco tenía como 13 años, pues ya empezó desde los 13 años con episodios psicóticos, que son neurodegenerativos. Entonces, por eso es que también somos tan insistentes en retrasar el momento de inicio de consumo lo más que se pueda. Porque además, a ver, es como una ruleta rusa, ¿no? O sea, a ver, no todos, de hecho, ni siquiera la mayoría de los pacientes que consuman o las personas que consuman marihuana van a psicotizar o van a tener esquizofrenia o van a tener trastorno bipolar. No, claro que no. Pero un porcentaje sí. Y el tema es que nosotros no sabemos si tenemos esa vulnerabilidad. Yo los pacientes que yo sé que tienen parientes con esquizofrenia o que tienen parientes con trastorno bipolar, si les digo, si yo fuera tú, ni loca consumía marihuana, ni ninguna otra droga, porque es muy posible que tú también debutes. Entonces, por eso es que se recomienda eso. La marihuana incrementa los estrógenos y reduce el conteo de espermatozoides y produce algo que se llama síndrome amotivacional, que es muy, muy parecido a una depresión, pero pues mejora cuando se consume el consumo, se disminuye el consumo de marihuana o se suspende. Ahora, ¿cómo se pueden dar cuenta los papás o los mismos médicos de que un adolescente, un niño está consumiendo? Pues bueno, cuando cambian mucho de grupos de amigos, cuando de la nada se empiezan a aislar mucho, cuando empiezan a perder el interés en cosas que antes sí les gustaban, cuando hay un descuido de higiene y al niño, cuando lo ves fatigado casi todo el tiempo. O sea, todo esto se parece mucho a una depresión. Entonces ya nos debería de hacer levantar una antena de que algo está pasando, ¿no? O sea, algo no está bien. Pero bueno, después, si tienen de pronto mucha energía o hablan muy rápido, o empiezan a decir cosas que no tienen sentido, pues aguas, ahí ya hasta está psicótico, ¿no? Pasar muy rápido entre sentirse mal y sentirse bien, cuando empieza a haber problemas escolares serios, cuando empieza a haber un patrón de mentir y robar cuando eso antes no pasaba, y bueno, cuando empezamos a ver problemas en la memoria, la concentración, la coordinación, problemas para hablar, etcétera, ¿no? Eh, esta parte del robo, híjole, o sea, los adictos cuando están o sea, cuando están en la etapa tal cual de dependencia, aunque sea la persona más confiable del planeta, sí les da mucho por esa parte de robar, porque de verdad que venden hasta, dicen, hasta a su abuela para tener la siguiente dosis, porque si no se sienten muy, muy mal. Entonces, están robando, por ejemplo, no sé, yo tenía un paciente de como 12 años que era como, es que ya no le compramos ropa porque ropa que compramos, ropa que la vende y compra drogas. Bueno, también yo les decía, pues ya dejen de comprarle ropa, no inventen, ¿no? Este, aquí mucho es de los papás, porque si es como de, es que le doy, el dinero que le doy se lo gasta en drogas. ¿Para qué le das dinero? No, pues para que se vaya, pues dale 5 pesos para que se vaya en el camión, y hasta eso se lo gastan en drogas, o sea, está complicado, pero pues ese es el problema a veces de darles mucho dinero a los adolescentes, porque pues no tienen todavía ese autocontrol para ver en qué demonios se lo gasta. ¿Dudas? ¿No? ¿Problemas de trastornos de consumo de sustancias? De ahí nada, doctora. ¿Vieron? Bueno, todavía no creo que la hayan visto, pero ¿alguien ya ¿Cuál? vio la película que les dije, que les mandé? La del el hijo que sale Steve Carell, se las puse ahí en el, La del... La de la actividad, no. Así no. la de la actividad. Es la, la, Esa la, la que vio película, esta semana, ¿no? ajá, Ah, ok. esa película no fue muy sonada, pero está muy buena. Es decir, se pueden sí verla. O sea, es muy triste, eso sí, es un drama, pero habla mucho del impacto que puede tener sobre la vida de los demás el que haya un hijo con una adicción. Ujú. Porque o sea, yo no me puedo imaginar lo difícil que puede ser eso. O sea, yo lo veo porque yo platico con mis pacientes que son los que tienen la adicción, ¿no? Pero para las familias yo no me lo puedo ni imaginar qué desesperación debe de ser tener un hijo con un problema de este tipo, ¿no? Digo, afortunadamente hay cosas que se pueden hacer y mientras más pequeños intervengamos, es mejor pronóstico. ¿Algún comentario de esta clase o de alguna otra clase? ¿A qué le suena? ¿Alguien ha tenido un paciente así? Ujú. Pues yo creo que es más aplicable como, bueno, no, me imagino que más al adulto, ¿no? O sea, la verdad no me ha tocado más de que, o salvo los adolescentes, ver ese tipo de problemáticas, ¿no? Pero ¿Nunca como les que ha más tocado de ver niños? niños, sí, o sea, salvo los que vemos de
de que pues, se hacen síndrome de abstinencia por los opioides que pues, se administran en la terapia, pues la verdad, no, o sea, no me ha tocado verlos de este tipo. O sea, como Ok. lo explica, ¿no? Híjole, pues qué bueno que no te haya tocado, es muy triste y lamentablemente sí pasa y cada vez es más común. O sea, cada vez es más común ver niños muy chicos empezar a consumir y tener ya problemas de adicción, ¿no? A todo, alcohol, tabaco, cocaína. O sea, aquí en la Ciudad Claro. de México el problema fuerte es alcohol, cocaína, marihuana, o sea, bueno, solventes obviamente también. Claro. Sí nos toca ahí el típico niño pues, de 13 años que llega sí, que puede llegar alcoholizado a urgencias, ¿no? Pero pues Ajá. de ahí de que indaguemos más en cuánto tiempo lleva consumiendo bebidas alcohólicas, pues, no, o sea, llevamos tiempo averiguando, ¿no? Bueno, pues mira, o sea, justamente esta clase es para que no nada más vean al niño al que hacía, ay, chamaco, ya viene borracho, sino que sepan, oye, pero eso no es normal, tiene 13 años, ¿por qué está borracho? ¿Dónde estaban sus papás? No, ¿No? sí, es que aquí sí está canijo porque, pues, o sea, técnicamente en Sí, no, todos yo lados sé. hay el acceso a bebidas alcohólicas acá está canijo, o sea, empezaba por los padres creo que hasta técnicamente se lo dan a los niños, así casi en biberón, casi. Sí, y es que eso es muy importante sí decirle, porque de veras que a veces es vil ignorancia, pero sí decirles a los papás, no, no es chistoso, no, no es que ya que vaya empezando, no le des alcohol, no lo necesita, no, no, o sea, de ninguna manera le estás beneficiando. ¿Qué opinan de la política esta de disminución de daños? Porque a mí o sea, es muy moderna y es muy controversial, pero sí me gustaría saber ustedes qué opinan. Como de verlo más como una enfermedad y como de decirle, bueno, a ver, si no puedes consumir, al menos, digo, si no puedes parar el consumo, al menos bájalo. Es que eso de verlo como, usted, la cuestión es que sí considera que este tipo de problemas deberían ser considerados como una enfermedad, a eso se refiere, ¿no? O sea, sí No deberían nada ser más a vistos de eso, esa sino forma. sino cómo se maneja en general. O sea, antes se veía como un problema completamente legal, ¿no? Ujú. Es más, un problema moral. O sea, O que sea, no tú tuviera eres una mala repercusiones, ¿verdad? persona y por eso consumes alcohol, o por eso te drogas. O sea, ahorita mucho el enfoque es más bien, tú estás enfermo, tienes una adicción y por eso estás consumiendo. Pero insisto, es controversial, no es que yo diga, "Ah, esa es la Ujú. razón absoluta del mundo, del universo". Por eso me interesa saber ustedes qué opinan. Pues es que yo creo que el, el adicto ajá, el que tiene el problema no cree que es una enfermedad. Entonces, aunque la política, digamos que sea buena o tenga buenas intenciones en cuanto a no satanizarlo como algo legal o moral, sino como una enfermedad, pues está bien, pero la persona enferma no entiende o no acepta, digamos, que está enferma, o sea, no lo ve de esa manera. Entonces, sí sería como importante educar a las personas que están alrededor de esa persona que van a ser como su grupo de ayuda y a todos en general, ¿no? Porque no lo ven como una enfermedad. Entonces, no sé qué tan bueno sea, porque Ajá, muy pocas personas lo ven así, como una enfermedad. Entonces, creo que primero hay que educarnos todos en qué es una enfermedad y cómo se trata, como cualquier otra cosa. De hecho, hay muchos comerciales luego en la tele de otras enfermedades, ¿no? De que, no sé, X enfermedad y ese es el tratamiento. Sí me ha tocado ver como en canales locales comerciales de enfermedades del dengue o algo así. sí, Entonces yo creo que sería bueno eso, ¿no? Como empezar a hacer como propaganda, digamos, de que es una enfermedad y que necesita tratamiento para que entonces todos entendamos y podamos ajá, ayudar, porque aunque la política sea buena, creo que no va a resultar como planeado. claro. Es O lo que yo sea, pienso. el cambio, muchas gracias, Ale. O sea, ese tienes toda la razón, ¿no? O sea, que a ver, en general las enfermedades mentales, incluidas las adicciones, todavía estamos como en el, no sé, en el año 1300 y feria, de que las asociamos con algo moral. O sea, nadie dice, por ejemplo, ay, tiene apendicitis, ay, no es que seguro es una mala persona. Nadie dice eso, ¿no? Antes, en la época así, casi bíblica, Claro.
sí había esa asociación, ¿no? Decías, este tiene lepra, pues es que debe ser un super pecador. Bueno, tiene epilepsia, está endemoniado, ¿no? Sí. Digo, ahorita da risa ese ejemplo porque ahorita todavía hay gente que dice, no, si le dio cáncer es porque hace muchos corajes, ¿no? ¿No les ha tocado escuchar eso? Pero cada vez más se va quitando ese componente moral, excepto en psiquiatría. En psiquiatría todavía seguimos fregados aquí, ¿no? Así de, si estás deprimido es que eres un débil. Si consumes alcohol es que eres una mala persona. Si tienes esquizofrenia es que es una maldición. O sea, todavía tiene un tinte ahí. Y eso nos frena mucho. Y frena mucho a que las personas busquen ayuda. Porque si viéramos que las enfermedades mentales son como enfermedades de cualquier otro tipo, no habría tanto estigma alrededor de buscar ayuda, ¿no? O sea, desde el primer momento que dices que ya pensé que me quiero morir, mejor voy al doctor, no inventes, eso no es normal. Así como decimos, ay, creo que tengo apendicitis, voy al doctor, voy a urgencias, ¿no? Pero la verdad es que todavía no estamos en ese punto, ¿no? Pero ¿para qué nos sirvió que hubiera ese cambio en la política? Bueno, pareciera como que no sirvió de nada, pero un poquito sí. ¿Por qué? Porque si se ve como una enfermedad, entonces los recursos se pueden destinar más que a castigar o encerrar o lo que sea a los consumidores, pues más bien es como a que haya mayor difusión precisamente es que este es un tema de salud, hay tratamiento, busca ayuda, está CIJ, está un chorro de recursos, sí se puede, etcétera, ¿no? Y en esos centros, pues bueno, ya tienen un poquito más de recurso precisamente para el tratamiento de las adicciones, cuando antes eso, la verdad es que estaba muy descuidado, muy descuidado, excepto los que ya estaban muy metidos en el tema. Otro ejemplo de esta política de reducción de daños, esta sí la vi una vez en México, pero esta es mucho más en otros países, sobre todo en Europa. Por ejemplo, había no sé si alguna vez alguno de ustedes le tocó ir a algún Vive Latino, algún Corona, algo así. Bueno, un concierto grande, de estos grandes. Alguna vez hubo un stand que se llamaba Conoce tu sustancia, ¿no? Entonces, era como un mini laboratorio y tú podías llevar lo que sea que quisieras consumir en esa ocasión, ¿no? O sea, tu marihuana, la cocaína que te acababan de vender, la tacha, lo que sea. Y entonces hacían un estudio, te digo, era un como mini laboratorio, hacían un estudio donde podían como separar los componentes y decirte exactamente qué estabas consumiendo, ¿no? O sea, ay, sí, no, esta marihuana me la acaban de vender, seguro es súper pura, y ya decían, tiene un chorro de pesticidas, está súper vieja, ya tú si te la consumes o no. Esta tacha, pues la mitad que lo que de lo que te vendieron es talco, y la otra mitad quién sabe qué sea, y así. Entonces, eso, o sea, era completo, vaya, no es como que había un policía viendo, ay, no, a ver, ¿quién está llevando la tacha? No, ni al caso. Era algo completamente comunitario y era para reducción de daño, porque pues obviamente, ahora sí que al final lo que pasaba era que si tú veías que lo que te ibas a meter estaba asqueroso, pues no se lo metían, ¿no? Decían, no, guácala. O sea, yo pensé que esto estaba más puro, ya no quiero, ¿no? O sea, entonces como que lo que te dicen es como, al menos conoce lo que te estás metiendo, ¿no? Entonces, estaba esta política de poner estos stands en lugares masivos donde se supiera que va a haber consumo. Por eso les decía, es que es bastante controversial, porque si yo ahorita a mi mamá le contara eso, me diría, ¡ay, les están dando permiso de consumir! ¿No? Cuando en realidad, pues bueno, lo que nosotros sabemos es que van a consumir, les digas o no, ¿no? Pero, insisto, ¿ustedes qué opinan? ¿Les hace sentido? ¿No les hace sentido? ¿Creen que va a ser peor? Pues que así, a fin de cuentas, para poder generar el cambio, este tipo de que mismo ya puedan identificar ese tipo de problemáticas, el fenómeno de que se impacten, entonces ese tipo bueno, sí le dicen fenómeno de impactación, es el que genera, a fin de cuentas, la identificación del problema. Entonces yo creo que ese tipo de mecánica, como la que acaba de mencionar usted, o sea, sí es favorable para, ¿cómo se llama esto? Para generar ese cambio de mentalidad, ¿no? En la persona consumidora. O sea, digo, quien se percata de lo que consume es pura basura, yo creo que lo va a dejar de consumir, ¿no? Uno pensaría, pero al menos a lo mejor dirías, híjole, ya no le voy a comprar güey, no, lo voy a comprar un lugar más limpio. O ándale, o mínimo uno más
Es uno Claro. que es que está de mejorcito, ¿no? Sí, o sea, yo me acuerdo mucho que había o sea, por ejemplo, a ver, yo no, soy una ñoña, ¿no? Yo no he consumido, o sea, nada, ¿no? La verdad, que les digo. Pero sí he trabajado bastante con adolescentes con consumo. Y algo, por ejemplo, que aprendí, les digo de broma, pues en las calles, pues la primera son los nombres, porque les dicen de cosas, tienen unos nombres, bueno, súper raros y súper diferentes. Entonces, de pronto también es importante que ustedes como pediatras sepan de qué les están hablando, porque así como que, ¿qué consumiste? Consumí flaca. Puta, ¿qué es eso? ¿No? O sea, tengas que decir, no, bueno, a ver, más o menos tengo idea de qué me está hablando. No, bueno. La otra es que también me familiarice, porque también les tienes que preguntar, ¿no? Así, por ejemplo, ¿consumes cocaína? Sí. ¿Cuánto consumes más o menos? O sea, por supuesto que no te van a decir, oh, sí, consumo más o menos 3 miligramos. Claro que no, no tienen la menor idea. Entonces es un buen tip, yo digo, o sea, más o menos cuánto dinero te consumes. Ah, no, pues 600 pesos. ¿Y por qué zona de la ciudad? Bueno, pues por el Pedregal. Pero bueno, pues entonces no está consumiendo tanto porque por 600 pesos en el Pedregal no puedes comprar mucho. Ha de ser medio gramo. Y sí, efectivamente, más o menos, ¿no? Entonces, o sea, es muy diferente, pues, o sea, la calidad de lo que se consume varía mucho por zonas y te puedes dar cuenta por el precio, también de la marihuana y así. ¿No? Entonces, hasta eso hay que rascar y hasta eso hay que preguntar. Pero les digo, no les pido que se vuelvan adictólogos, lo único es que justamente el ejemplo que dieron, ¿no? Así, no se queden en, ay, este niño llegó borracho, qué bárbaro, qué chistoso. Pues no, habría que preguntar, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene, o sea, si tiene 13 años, ¿en qué momento se puso una borrachera tal que lo trajo al hospital? O sea, ¿cómo pasó esto? ¿No? No lo vean así nada más como un caso y ya. Es la invitación siempre con estas clases y con psiquiatría en general, ¿no? Dudas, comentarios. No. Ok, bueno, pues nos vemos entonces el próximo miércoles, ¿vale? Sí. Gracias, Sale doctora. pues. No hay de qué. Ahí le Hasta espero luego. sus resúmenes de las películas. Sí. Gracias. Bye. Bye. Gracias, doctora. Bye.